Muy bien, quiero en esta hora, por favor, que me siga en la palabra del Señor. Y antes de iniciar este tiempo maravilloso, por favor, agradecer a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Y recuerda, si quieres contactarte con nosotros, por favor, deja tus datos en los comentarios. Por favor, vaya conmigo rápidamente a la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y hoy quiero compartirte un tema, el cual he titulado "Es posible". Ahora, cuando hablamos de posibilidades, a veces usted y yo diríamos, hay cosas que son, para nosotros los seres humanos, son muy difíciles de comprender. Y como son difíciles de comprender, de la misma manera son muy difíciles de ejercer o de hacer. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una de las porciones más aprendidas o más mencionadas por el pueblo cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, conforme a esta palabra, haga una pequeña oración conmigo diciéndole: Señor, por favor, en este tiempo, permítenos aprender de tu palabra, Dios. Enséñanos tú, Dios, a través de ella, Dios. Y que este instrumento, este canal, Señor, no hable lo que no debe hablar. Que sea dirigido por tu Santo Espíritu para gloria y honra tuya, Dios, y para que el pueblo en esta mañana pueda ser edificado, enseñado, corregido, exhortado, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Así que el pueblo del Señor dice: amén, amén. Entonces, en esta mañana, en estos minutos que tenemos, estaré compartiendo acerca de este tema llamado "Es posible". Y de acuerdo a este pasaje del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo está diciendo, está mencionando unas circunstancias, está mencionando unos momentos difíciles, o está pasando momentos quizá para nosotros difíciles. Una de las cosas que en esta porción de las Escrituras usted y yo vamos a encontrar es que el apóstol Pablo dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta porción nos está hablando, el versículo 10 nos muestra como si se hubiesen olvidado del apóstol Pablo y en este episodio se hubiesen acordado de él. Sin embargo, usted va a seguir notando en estos versículos frases, expresiones de este hombre llamado Pablo. Y quiero introducirte, de acuerdo a esta porción, en este subtítulo, y ¿es posible ser feliz mientras se viven momentos de escasez? Tenga presente eso. ¿Será que es posible tú y yo poder ser felices cuando vivimos momentos de escasez? Claramente, lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está diciendo que cual sea la situación, tú y yo debemos estar contentos. Y eso aparentemente suena muy motivador, aparentemente suena muy sencillo, muy fácil de uno decir: estoy contento, estoy feliz. Ahora, en el contexto que lo está mencionando él, yo no sé si usted va a decir lo mismo.
¿Voy a estar contento o no voy a estar contento? En el contexto que él dice, él habla de hambre. ¿Usted algún momento o en alguna situación de su vida ha padecido de hambre? ¿No ha tenido para comer? Este pasaje está hablando él acerca de hambre, pero este pasaje también está hablando acerca de necesidades. ¿En algún momento se ha visto usted privado de muchas cosas para usted, para su casa, para sus hijos? Bueno, este pasaje está hablando acerca de eso, que el apóstol Pablo se ve privado y tiene necesidades las cuales en el momento no puede cubrir. Pero además también está hablando de que sus ingresos no son los mejores, que hay pocas oportunidades. Habla también acerca de poco apoyo. O sea, un episodio donde muestra que el apóstol Pablo pareciera que por un momento hubiese sido olvidado. ¿A dónde nos quiere llevar con esto, Kevin? Comencé diciéndoles, ¿es posible ser feliz mientras se vive un momento de escasez? Pues sabe que este hombre, a través de esta porción de las escrituras, me dice que no importa las circunstancias, no importa el momento que estemos atravesando, sea hambre, sea escasez, sea dificultad, sea necesidad. Quizá te echaron de tu trabajo, quizá te bajaron tu salario, quizá te cambiaron tu puesto, tu posición cambió, y más en estos meses que hemos vivido de la pandemia, de la cuarentena, de esta epidemia, de este virus. Ha hecho que muchos sean desalojados de sus lugares laborales donde constantemente o llevaban mucho tiempo trabajando, ejerciendo una función. Y muchos de ellos han salido, muchos de ellos llegaron a casa y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero claramente esta escritura me muestra que sí es posible ser feliz aún en medio de la escasez. El apóstol Pablo lo dice y el versículo nos lo enseña. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo eso? Que para que tú y yo seamos felices, no importando qué circunstancias, no importando lo que estemos atravesando, lo que la escritura, el apóstol Pablo nos dice en este pasaje es que si tú estás en Cristo, lo vas a poder lograr. Si tú estás en Cristo, vas a poder contentarte. ¿Sabe que esta palabra contentamiento tiene algunos sinónimos y habla acerca de ser fieles, permanecer alegres, divertidos, gozosos, amables, jubilosos? Y usted dice, pero en un momento de esto, Kevin, pero en una circunstancia donde me quedé sin lo que hacía, que me quedé con lo que estaba acostumbrado. Damas y caballeros, hermanos y amigos que hoy me ven, yo quiero decirte, es posible estar contentos si de verdad tú tomas este pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque estemos viviendo un momento difícil, estemos atravesando de verdad un espacio complejo, la escritura nos está diciendo que si tú y yo estamos en Cristo, nos vamos a poder reír. Si tú y yo estamos en Cristo, vamos a poder divertirnos, pero en escasez sí. Pero en ese conflicto, en esa sequía laboral, sí. La escritura nos lo está enseñando. Nos vamos a poder reír, nos vamos a poder gozar, vamos a poder aún llorar. Y yo con esto no te estoy diciendo que no llores, que no vengan momentos de tristeza, pero aunque vengan esos momentos de aflicción, de agonía, déjame decirte, si tú estás en Cristo, tú vas a poder reír, tú te vas a poder levantar en gozo y en bendición. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es posible ser feliz mientras se vive un momento de escasez? Sí. Y quiero mostrarte a través de las escrituras una historia que nos enseña de un pueblo que pasó por la escasez, que pasó por un momento difícil y no pudo ver esto, no pudo ser feliz, no pudo agradecer. Todo lo contrario. Cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando usted lee el libro de Levítico, el libro de Números,
y Deuteronomios, estos libros del Antiguo Testamento, los primeros libros, usted va a descubrir algo. El pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto, porque en Egipto eran esclavos. Y el Señor toma al pueblo de Israel y lo saca de Egipto. Ahora, ¿por dónde lo introduce? Por el desierto. Tenga presente. Ahora, ¿qué es desierto? Desierto es el lugar donde no hay nada habitado. El desierto es el lugar donde hay un fuerte sol en el día, pero fuertes tormentas de hielo, de frío en las noches. Este es el desierto, un lugar totalmente disperso, donde usted no va a encontrar lo que encuentra en otros lugares. Pero saben que cuando Dios toma al pueblo de Israel y lo introduce al desierto, Dios no estaba pensando, escúchenme esto, Dios no estaba pensando dejar al pueblo años y años y años. Todo lo contrario. Dios solamente quería pasarlo por unos días, por un momento. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios los quería llevar a la tierra prometida. Pero escúchenme, quiero mencionarles algunas de las reacciones que tuvo el pueblo de Israel con el Señor. Mientras pasaba ese desierto, ese momento de escasez, esa situación adversa, el pueblo de Israel, escúchenme, una de las cosas que frecuentemente usted va a encontrar en el pueblo de Israel, pasando el desierto, es la murmuración. Es sencillamente criticar, es sencillamente renegar. Ese es el pueblo de Israel frente a la crisis, frente a la escasez, frente a los pocos ingresos, frente al hambre, frente al olvido. ¿Sabe qué está haciendo el pueblo de Israel? Criticar, murmurar, renegar. Y una de las cosas que ellos reniegan es lo siguiente: el pueblo de Israel renegaba de sus líderes. La persona que Dios había levantado en ese tiempo era Moisés, y con Moisés iba su hermano Aarón. Dice la escritura que el pueblo de Israel criticaba a Moisés, no estaba de acuerdo con el liderazgo de Moisés y mucho menos con el de Aarón. Pero número dos, ¿sabe a quién más criticaba al pueblo de Israel? El desierto, siempre diciendo era mejor en Egipto. Este desierto peladucho, este desierto que no hay nada, en Egipto era mejor. Mentiras. En Egipto eran esclavos. En Egipto no hacían lo que ellos querían, hacían lo que los egipcios querían que ellos hiciesen. Y por eso podemos ver al pueblo criticando ahora su lugar. Uy, qué basura esto, qué lugar, qué camino, qué casa, qué personas a mi alrededor. Todo el tiempo murmurando. Criticaron a sus líderes, ahora critican su proceso. ¿No les parece? Pero escúchenme algo sorprendente. El Señor les enviaba maná todos los días y les envió codornices, carne para ellos. Y sabe que el pueblo tuvo en poco el maná. También murmuraba: otra vez maná, otra vez eso, otra vez a comer lo mismo. Allá en Egipto comíamos pescados, damas y caballeros. Este es un ejemplo que nos enseña a nosotros que en los momentos difíciles sí se puede ser feliz. Pero el pueblo de Israel en el momento difícil renegó, murmuró, y tengo que decirle, su final fue caótico. Esa generación que salió de Egipto, excepto algunos, pocos, que se pueden contar con la mano, fueron los que pudieron ingresar a la tierra prometida. El resto se los consumió, se los tragó el desierto. Tenga presente esto. El pueblo de Israel, otra cosa que murmuraba es que cuando ya llegaron a la tierra prometida, ahora están viendo la tierra que Dios les prometió y tampoco estaban de acuerdo. También criticaban, también murmuraban. Yo no sé cuál es tu proceso. Yo no sé cuál es el momento que tú estás viviendo. Si estás viviendo el momento del arrocito con el huevo,
Si estás viviendo el momento donde solamente tienes una comida en el día, si estás viviendo el momento donde solamente estás recibiendo una parte de tu salario, la cual quizá días antes estabas acostumbrado a otro valor, y quizá todo eso nos está llevando a agobiarnos y a perder la felicidad como el pueblo de Israel. Ten cuidado, deja de murmurar, porque la invitación que nos hace el libro, la carta a los filipenses, de acuerdo a la situación que está viviendo el apóstol Pablo, es que podemos estar contentos. Yo no sé si usted conmigo puede decir en esta hora: hoy yo puedo estar contentos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel no podía estar contentos y el apóstol Pablo sí podía estar contento? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pueblo de Israel nunca reconoció al Señor como lo está reconociendo el apóstol Pablo. Todo lo contrario. Siempre tenía que venir algo caótico al pueblo de Israel para que pudiera reaccionar. Tristemente, esa es la realidad de los seres humanos. Pero hoy, ¿sabes por qué tú y yo estamos tan agobiados en esos momentos de escasez, esos momentos difíciles? Por esta misma razón. Porque no hemos ido a Dios. En Dios lo podemos pasar. Así sea un momento difícil, tú y yo vamos a reír. Así nos encontremos llorando en este momento, afligidos en este momento, pero si venimos a Cristo, tú y yo vamos a estar contentos. Tú y yo la vamos a pasar. Tú y yo la vamos a gozar, aún así sea en escasez. Gloria a Dios. Tenga presente, es posible. Pero además de esto, quiero mostrarte, porque ya te hablé acerca cuando nuestro contexto económico, financiero, salarial es afectado, entonces nos dijeron que no era posible ser felices. Pero la Escritura nos dice que sí lo podemos hacer. Cuando Cristo es mi fortaleza, tú podrás ser feliz sin importar cualquier circunstancia que estés viviendo. Pero número 2, quiero hablarte: ¿es posible amar y perdonar en medio de tanto caos e injusticia? Y para esto quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5. Y esto es una porción que yo quiero que usted se amarre los pantalones, porque es una porción que nos va a tocar a todos. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. ¿Es posible amar y perdonar en medio de tanto caos e injusticia? Mire lo que dice la Escritura. Esto lo está diciendo Jesús. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Usted lee esta porción y usted va a encontrar cosas como estas. Impresionante. Amar a los enemigos, a sus enemigos, pero sobre todo a aquellos enemigos que se han levantado por causa del evangelio. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que los debemos amar. El Señor nos está diciendo amar. Ahora, ¿es posible amar a un enemigo? ¿Es posible que tú ames a alguien que te ha hecho daño toda la vida? Que le ha hecho daño a tu familia, que le ha hecho daño a tu hogar, que le ha hecho daño a tu empresa, a tu negocio, que le ha hecho daño a tu salud. ¿Es posible eso? Pues Jesús está diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. Pero Jesús también está diciendo que debemos bendecir a los que nos maldicen, hermanos. Gente que habla pestes suyas y mías. Personas que se levantan por causa de la verdad y empiezan a decir cosas, barbaridades suyas y mías. Y el Señor está diciendo que los bendigamos. O sea,
que la gente diga cosas sin sentido, que se inventen cosas, que levanten chismes. Y el Señor dice, bendícelo. ¿Sabe qué significa bendecir? Significa bien dicho. O sea, que tú no hables de la misma manera que Él. Si Él está hablando chismes, si Él está lanzando cosas contra tu vida, que tú no hagas lo mismo hacia Él y hacia nadie. Pero otra cosa dice este pasaje: hacer el bien a quienes no lo hacen. Alguien te está haciendo el mal, alguien te está empujando, alguien te está golpeando, alguien te está chuzando, y el Señor está diciendo que no le hagamos lo mismo. No le hagamos el mal. Y usted dice, pero ¿cómo así? Yo, Dios mío, yo quiero hacerle lo mismo, yo quiero despescuezarlo, yo quiero darle unos cuantos golpazos para que él sienta y pueda percibir lo que yo estoy sintiendo. Pero el Señor Jesús siguió diciendo, oren por quienes los agreden y os lastiman. Y esto me parece sorprendente. Todo está el contexto de enemigos, pero ahora el Señor cierra diciendo que oremos. Alguien que te ha venido lastimando, alguien que ha venido ofendiendo el evangelio, que ha venido en contra de la verdad, alguien que se ha levantado con toda su fuerza para destruirte a ti, a tu familia, a tu negocio, a tu empresa. Ahora el Señor dice, hijos, oren por ellos. Oremos por ellos. Y yo decía, Dios mío, esto es posible. Les voy a decir, humanamente no es posible. Humanamente tú y yo, tú que estás viendo esta transmisión, te vas a identificar. No es posible que alguien que te ha hecho la guerra, que alguien que ha hablado de ti, alguien que todo el tiempo es buscando la manera de afectarte, ahora Dios nos dice que oremos por ellos. Y cuando yo estaba mirando esto, dije, Señor, ¿cómo es posible esto? Y hay una historia en Hechos, capítulo 7, versículo 55 en adelante. Y es la historia de un hombre llamado Esteban. Y quiero rápidamente resumir la historia. Esteban está siendo apedreado en este pasaje. Y cuando él está siendo apedreado, usted diría, es porque la hizo, es porque se lo merece. Déjeme decirles o contextualizar. Esteban está siendo apedreado porque se levantaron unos falsos testigos. Escuchen muy bien, falsos testigos que lo acusaron, diciendo que Esteban estaba hablando mal de la ley de Moisés y estaba hablando mal de Moisés. En ningún momento Esteban estaba hablando mal de Moisés y menos de la ley, sino que había un grupo que no estaba de acuerdo con lo que ese hombre predicaba, con la verdad, con Cristo Jesús. Y entonces levantan unos testigos, y lo llevan y lo exponen frente al pueblo. Y entonces dice la escritura que siendo apedreado Esteban, escuchen muy bien, siendo apedreado Esteban de rodillas, dice que invocó el nombre del Señor. ¿Y sabe qué hizo Esteban? Le dijo, Padre, no les tengas en cuenta esto que ellos están viviendo. ¿Sabe que es un pasaje sorprendente? Porque estamos hablando de que sería posible amar y perdonar en un mundo tan perverso. Y este pasaje me muestra que Esteban, aún siendo apedreado injustamente, acusado por unos falsos testigos, Esteban está clamando a Dios. Esteban está orando a Dios. ¿Y sabe qué está orando Esteban a Dios? Que Dios los perdone, que Dios no les tenga en cuenta lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Que sí es posible. Pero el pasaje, el versículo 55 de ese capítulo 7 de Hechos, nos muestra cómo es posible esto. Porque es que humanamente, hermanos, uno lo tocan y uno ya está revirando. A uno le dicen algo y uno ya quiere responder. Esa es la humanidad de nuestra carne. Esa es la ley de esta carne. Tú la miras o miras así de reojo y ya usted está diciendo, ¿y este qué le pasó? ¿Y este quién se creyó? ¿Y es que acaso este es mejor que yo? Miren las reacciones de nuestra carne. Pero
¿Sabe cuál fue el secreto de Esteban? La escritura dice claramente que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que el apóstol Pablo. Él pudo decir: yo estoy contento porque yo estoy en Cristo, porque yo confío en Cristo, porque mis fuerzas vienen de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Esteban? Esteban está siendo lleno del Señor, y por ser lleno del Espíritu Santo, Esteban puede perdonar. Y no solamente puede perdonar, puede clamar de rodillas a Dios y puede interceder y decir: Señor, todos los que están aquí, Señor, no les tengas en cuenta esa piedra, no les tengas en cuenta esa ira. Y yo digo: wow, Señor, gloria a Dios. Pero hay otro ejemplo en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 25 en adelante. El apóstol Pablo está con Silas encarcelado después de haber recibido azotes, de haber sido maltratado, ultrajado, también falsamente. Dice la escritura que el apóstol Pablo está con Silas en la cárcel. Y dice que cuando llegó la medianoche, estos dos hombres empezaron a orar y empezaron a cantar al Señor. Escúchenme esto: golpeados, maltratados, y estos cristianos, estos creyentes, a medianoche cantando al Señor, orando al Señor. Y lo que yo quiero decirte en este pasaje, mostrarte en este pasaje, es que ahí había un carcelero, el cual hace parte de aquellos soldados que lastimaron la vida del apóstol Pablo y la de Silas. Él está ahí ahora cuidándolos para que no se vayan a volar de la cárcel. Y claramente la escritura me muestra que vino un de repente de Dios y se abrieron todas las celdas. Y el carcelero tomó su espada y se iba a quitar la vida. Y escúcheme, esto es sorprendente. El apóstol Pablo con Silas le dicen al hombre: no te quites la vida, aquí estamos todos, ninguno se ha ido. ¿Yo qué quiero mostrarte con eso? El carcelero era un enemigo de Pablo y de Silas. Había sido parte de ese azote, de ese maltrato hacia ellos, injustamente, incorrectamente. Pero ahora la celda se abre y este enemigo de ellos, este enemigo del evangelio, ahora se quiere quitar la vida. Y estos hombres de Dios le salvan la vida y le dicen: aquí estamos todos. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. Y el apóstol Pablo y Silas se acercan hacia el soldado y ¿sabe qué le dicen? Recibe a Cristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y dice la escritura que el apóstol Pablo se fue a la casa de este carcelero y les enseñó las escrituras, les enseñó, les dio de las buenas noticias con Silas. Y dice la escritura que este hombre junto con su familia se bautizaron, se volvieron en una familia creyente. Usted diría: ¿cómo así, Kevin? ¿Qué me quiere decir? Sencillamente decirte que los que un día fueron tus enemigos, que los que un día fueron usados para lastimarte, para agredirte, para ofenderte, así como el apóstol, si tú y yo somos llenos de Dios, si tú y yo permanecemos en el Señor, esos que un día te lastimaron, entonces ellos, por la misericordia del Señor, también serán tocados. Porque ellos hacen lo que hacen porque son ignorantes de la verdad, del amor del Señor, y por eso actúan de esa manera. Entonces, ¿es posible amar y perdonar en medio de tanto caos? Sí, cuando eres lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, tú y yo podremos perdonar. Pero es que los que me hicieron, sé que es duro, sé que es difícil, sé que lo que has vivido a nadie se lo desearía. Pero déjame decirte, estos hombres en la muerte, estos hombres en el azote, y pudieron perdonar y pudieron compartir de las buenas noticias. Lo que quiere decir es que en Cristo tú y yo sí podemos perdonar, sí podemos amar. Gloria a Dios. Y quiero terminar con este pasaje bíblico de Isaías, capítulo 1, versículo 18.
Isaías capítulo 1, versículo 18. Y es un pasaje, hermanos, que nos va hoy nuevamente a recordar tantas cosas, a recordar el amor del Padre hacia nosotros. Versículo 18 dice lo siguiente la escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escúcheme esta porción maravillosa de las Escrituras. La tercera cosa que quiero decirte ¿es posible que Dios nos perdone? ¿Sabe que a través de las Escrituras usted va a encontrar lo que el Señor dice acerca del pecado y habla acerca del perdón? Isaías 55, 7, le voy a dar las citas. El Señor dice que Él es amplio en perdonar. Isaías 43, 25, el Señor dice: no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7, versículo 18 y 19, el Señor dice que Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Saben? Es posible que Dios perdone nuestros pecados. Porque tú estás viendo esta transmisión y dices: pero Kevin, Dios sí me puede perdonar a mí, que he sido perverso, que he sido malo, que he sido un mismo instrumento de las tinieblas, que lo único que he hecho con mi niñez, juventud, adultez, con mi familia, con mi hogar, todo lo que he hecho ha sido malo, perverso. El Señor sí me puede perdonar. Isaías, ¿sabe qué está diciendo Isaías? Que si sus pecados, si mis pecados fueren como la grana es un color rojizo, altamente intenso. Él dice: si fueran de ese tono tus pecados de color, Él dice, serán blanqueados como la nieve. Y dice: y si fueren rojos como el carmesí, así es el carmesí, un color encendido, un rojo vivo, dice, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Es posible que Dios nos perdone? Déjame decirte, es posible que el Señor nos perdone. Y es posible que el Señor es amplio en perdonar. Escúcheme todo lo que le estoy diciendo. Escúcheme, Dios no se acordará de nuestros pecados. Quizás los hombres y las personas que están a nuestro alrededor se acordarán, pero el Señor no. Y Él echará nuestros pecados en lo profundo de la mar. Es así como yo quiero compartirte y cerrar este tiempo diciéndote lo siguiente: ¿es posible que Dios nos perdone? Claro que sí. Y no importa la intensidad o cómo te consideres en esta hora, déjame decirte, Dios quiere perdonarte. Dios desea perdonarte. El Señor quiere lavarte en esta hora, limpiarte en esta hora. Y rápidamente quiero usar un pasaje de Lucas capítulo 23. Escúcheme, a Jesús le traen una mujer que ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio, y le traen a esa mujer y se la ponen a Jesús, y todos vienen listos con piedras porque la iban a apedrear, la iban a matar. Y Jesús le dice a todos esos hombres, a todas las personas que vienen a apedrear a esta mujer, les dice: si alguno de ustedes no ha cometido pecado, tire la primera piedra. Y dice la escritura que no quedó ninguno, solamente quedó la mujer y Jesús en ese lugar. Entonces Jesús le dice a la mujer: ¿y dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice: no ha quedado ninguno. Jesús le dice a esta mujer: mujer, ni yo te condeno. Le dice: levántate y no peques más. Escúcheme, ese es el mensaje que hoy Dios nos está dando. Levántate, el Señor te perdona, pero también te dice: no peques más. En otro episodio maravilloso, Juan capítulo 8, versículo 11, Jesús está en la cruz del Calvario, ustedes lo conocen, y hay dos malhechores también en las cruces. Y uno de ellos le dice: Señor, escúcheme, a punto de morir, a punto de partir de esta tierra. Uno de ellos le dice: Señor, acuérdate cuando tú vengas en tu reino.
¿Y sabe qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo les traigo buenas noticias. Yo no sé si estás en una cama, si hoy me estás viendo en una cama, en una clínica, si hoy estás en los últimos minutos, si hoy estás en la última instancia, si ya te dijeron que no se podía hacer nada. Yo tengo una buena noticia. Así como estos hombres en la cruz y así como esta mujer que fue traída para ser apedreada, Jesús hoy te dice, la palabra hoy nos dice que el Señor no nos condena. El Señor nos dice, no peques más. Pero el Señor está dispuesto y Él vino a perdonarnos y a limpiar todos nuestros pecados. Por eso fue a la cruz y derramó toda su sangre por ti y por mí. Y esta es mi invitación. Todos los que me ven, por favor, si consideraban que no había perdón para ustedes, hoy quiero decirles que sí hay perdón del cielo. Si la tierra te decía que no eras, el cielo te dice, yo sí te puedo perdonar y no me acordaré de tus delitos y no me acordaré de tu vida. Y no importa si vienen circunstancias, si vienen momentos de escasez, si estás con Cristo, así como el apóstol Pablo, entonces con Cristo somos más que vencedores. Es interesante, hermanos, cómo la palabra hoy nos enseña que sí es posible. Lo que el hombre y muchos dijeron que no era posible, sí es posible. Por eso hoy te pido que atesores esta palabra en tu corazón y que cerremos este tiempo dándole gracias al Todopoderoso. Así que por favor levanta tus manos. Si tú hoy dices, mis pecados pueden ser perdonados, la palabra dice que sí. La palabra de Dios dice que sí, pero el Señor le dice, vengan todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Vengan, ya no huyas más, ya no te escondas más, ya no te sumerjas, ya no vayas a esos lugares, a esas personas. Ven a Cristo y Cristo te salva y Cristo te da una nueva vida, una nueva identidad en Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Dios, porque hemos podido entender que aún en medio de la escasez, aún en medio, Dios, de un ambiente de rencor, de odio, podemos amar y perdonar. Podemos, Señor, cruzar hacia el otro lado. Pero también hemos entendido que somos perdonados en Cristo Jesús. Sin merecerlo, Señor, hemos sido perdonados. Y hoy te pido que ese perdón, Señor, muchas personas hoy lo puedan recibir. La gracia del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por permanecer en línea con nosotros. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. Y recuerda, si por primera vez nos estás viendo, por favor, y quieres contactarnos, deja tus datos en los comentarios. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.